Hola a todos, ¿cómo están? Un sábado acá con fresquito y nada más y nada menos que con el profe Emiliano Iberbuden, el maestro panadero de Hildebrand. Hoy para charlar nuestra primera charla online de varias que vamos a hacer y queremos saber cómo emprender para hacer una pizzería. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué no necesito? Todo eso nos va a aclarar el profe Emiliano Iberbuden. Ahora él va a hacer una introducción. Abajo, a la derecha, hacia la derecha está el icono de preguntas y respuestas. Ahí hagan sus preguntas ahora durante la introducción que vamos a ir respondiendo todas. Cualquier duda que tengan, por favor, háganos saber. Profe Emiliano Iberbuden, ¿estás ahí? Estamos listos para esta nueva etapa. Bien, le damos saludo de bienvenida a la gente, a todas las personas quienes se sumaron a esta invitación y con mucho gusto hoy vamos a compartir esta nueva modalidad de charlas. Esta nueva modalidad de charlas, venimos realizando cursos presenciales en toda la República con un lema: enseñando a pescar. ¿Qué significa eso? Enseñar a pescar significa prepararnos para que nosotros podamos pescar. Y este es el tiempo de pesca. Este es un lindo tiempo para eso. Y quiero citar un poco algunas, si me permiten, voy a citar unos breves conceptos sobre un escritor británico, Ken Robinson, un británico que se radicó después en Los Ángeles. En su libro El Elemento dice: descubrir tu pasión lo cambia todo. Estar en tu elemento no solo significa capacidad natural. Para estar en tu elemento necesitas algo más: apasionarte. Cuando estás en eso, encuentras gran deleite y placer en lo que haces. Además, significa relacionarte con personas que comparten oportunidades que te permitan explorar tu aptitud en campos diferentes. Estar en el elemento vendría a ser el elemento, dice este escritor, el punto donde convergen tu aptitud y tu pasión. De ahí nosotros sostenemos lo siguiente: amamos lo que hacemos. Este tiempo deseamos aprovechar al máximo realmente para hablar, punto A, que este es un tiempo de oportunidades y desafíos al éxito. Segundo, ¿cómo proyectarme para emprender una pizzería propia en este caso? A propósito, ¿ya hiciste tu pizza? ¿Dónde está? Aquí evaluamos con Bruno, que está desde su otro lugar también contactándonos con nosotros, y la mayoría de las respuestas suelen ser las siguientes. Hice, pero tenía vergüenza de traer. Eso significa que no hizo nada. Otra respuesta: no era muy linda, pero era rica. Y algunas mamás dicen: profe, mis hijos devoraron y no pude probar. Se trata de familia, familia, familia. Este trabajo de PAM siempre se relaciona con familia. Puedes empezar en tu casa. No requiere mucha inversión el tema de la pizza. Segundo consejo: formalizar tu empresa. Es fundamental. Y hoy en día el Estado te facilita mucho en este aspecto para formalización de tu empresa. Es importante legalizar nuestras actividades. Otro punto: este tema de pizza tiene buen margen de rentabilidad.
muy buen margen de rentabilidad, que es lo que está interesando en este tiempo. Y sobre todo, es una comida práctica, le gusta a todos. Y un concepto muy importante, nunca se dejará de comer. Es lo último que se va a dejar de adquirir. Totalmente. Profe, una Y pregunta. le gusta a todos también, de paso. Sí, Profe, una preguntita. ¿Por adelante. qué la pizza? ¿Por qué la pizza para empezar a emprender ahora que hay que reinventarse, que de repente no podés ejercer tu profesión y querés tener un ingreso? ¿Por qué una pizzería y no otra cosa? Bien, hoy en día, por esta situación, las épocas de crisis vamos a convertirlo en oportunidades. A veces hay un pensamiento latente que no le dimos importancia tal vez, y en un momento dado, sí, resurge alguna idea que teníamos medio escondida. ¿Por qué la pizza? En este es el tiempo, ese es el tiempo en que la onda de la pizza creo que está en su máxima expresión. Primer concepto, no se necesita mucha inversión. Hemos hablado del tema del elemento, aptitud y oportunidad. Cuando le pones pasión a esto, nace algo nuevo y lo haces apasionadamente. Vamos a ir viendo un poco el tema de por qué tanta rentabilidad. Hablamos de rentabilidad y muchas personas, muchos profesionales están dedicándose en este tiempo a eso, porque desde el encierro, desde la casa, podemos seguir haciendo muchas cosas. Y este es el tiempo de las oportunidades y desafíos al éxito. Ese es un poco mi concepto, Bruno. Totalmente, profe. Es una excelente oportunidad para reinventarse y para poder facturar algo en tiempo que de repente no tenés la forma de ejercer lo tuyo y puedes hacerlo desde tu casa con lo que vos tenés, profe, ¿verdad? Así mismo. Y en este sentido, Hildebrand se suma a esta modalidad haciendo videos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos haciendo una pizza y habíamos dicho de que era una de las tantas recetas. Ahora, ¿qué son recetas? Algunos dicen, no, no es la receta que este video. Yo tengo un concepto que comparto siempre con las personas con quienes hago esto, que las recetas son sugerencias que damos sobre algo que ya fue probado, comprobado y aprobado, por lo menos de parte de la persona que está dando una receta. Hay varias recetas. En el tema de pizza, por ejemplo, habrá personas que dicen, ¿por qué? ¿Por qué va a llevar manteca? ¿Por qué va a llevar azúcar una masa de pizza? Esta es la pizza comercial. Creo que explicamos de que esa era la pizza, la prepizza comercial. Aparte, profe, te interrumpo un poquitito. Y adelante. Esta pizza está paraguayizada. Vos sacás una receta de internet, la harina es otra, el agua es otra, el clima es otro. O sea, no creas que te va a salir exacto algo que vos saques de Italia, de Argentina, porque tenemos otra materia prima, profe. Esto ya está probado por vos. Hiciste 800 veces pizza y esta es la que para vos funciona, por ejemplo, para este estilo de pizza. Asimismo, por ejemplo, hay algo interesante. En la mayoría de los casos, cuando se hablaba, por ejemplo, de diluir la levadura, las recetas rioplatenses, argentinas y uruguayas, recomendaban siempre agua tibia. Y a veces nuestra abuelita no sabía medir el agua tibia y por ahí usaba parte del agua del termo. Y ahí mataba la levadura, por ejemplo. Y después se queja, no funciona. La receta está mal. De internet podemos tener muchísimas recetas. Ahora es muy importante que si ponemos receta en internet, pongamos nuestro nombre para que se sepa de dónde nació, porque a veces probamos nomás y no sale y culpamos a internet. No, la comunicación está abierta para todos. En este caso nosotros preparamos una receta y yo pido encarecidamente
perdón a mis amigos, colegas italianos especialmente, porque estuve trabajando con rodillo la prepisa. Y yo suelo compartir con los estudiantes, si trabajas en una pizzería con un italiano, no se te ocurra estirar con rodillo, y mucho menos con un napolitano, que es No, donde se originó la pizza. Así que con esa aclaración pido disculpas. Estiramos con rodillo porque seguramente la gente preguntará, ¿por qué se estiró con rodillo? ¿Por qué en Italia no se hace así? Claro, en Italia no se hace así. En Paraguay elegimos un trabajo, por ejemplo, hacer pizza. Hago la masa y es para vender esta tarde. La mejor pizza es diferente a la receta misma y las formulaciones también van a ser diferentes de acuerdo al tipo de masa que queremos lograr y también en cuánto tiempo yo voy a utilizar esa masa. Es perfecto, profe. algo- Le recordamos, profe, a la gente que vaya haciendo sus preguntas ahí abajo. A la derecha, preguntas y respuestas. Ahí va haciendo ya ahora sus preguntas que vamos a contestarlas todas, profe. Esta es una pizza que estiramos con rodillo, ¿ok? Con el palote o con una botella de vino si es que no tenés nada en casa. En este caso estiramos con rodillo, pero esta misma receta se puede estirar a mano. Eh, y para estirar a mano generalmente necesitamos darle tiempo a la masa para que se relaje. Porque al terminar el amasado, recordemos que en todas las veces que suelo compartir esta experiencia de trabajo de masa, suelo recomendar un reposo al terminar el amasado, por lo menos 20-30 minutos para que se relaje la masa. Si yo trabajo una masa y enseguida quiero estirar con la mano, no voy a lograr y se va a culpar posiblemente a la receta. Entonces, en este caso, como teníamos que hacer una grabación para gente que va a empezar y con poca inversión, entonces, porque Bruno, si vos me pedís una pizza para mañana, yo te tengo que amasar hoy y le voy a decir, no, mi pizza es para dentro de 3 días, Bruno. Perdí cliente. Entonces, en la medida que yo voy empezando a entregar la pizza del día, hecha en el día, voy logrando eso y voy educando también a mis clientes de que hay otras modalidades de pizza, otras materias primas, aparte de lo que sugerimos, pero algo muy importante, sin harina nada se hace. Y para harina, Hildebrand 3.0 utilizamos esta vez. Ahí también seguramente va a haber preguntas, ¿por qué 3.0 y no 4.0? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y me parece muy interesante que en este tiempo propicio podamos hablar de lo que nos reúne hoy. La pizza. En un tiempo como hoy, un día como hoy, nada mejor que una pizza. Después cuando haya preguntas sobre variedades, seguramente vamos a ir ahondando un poquito más. Profe, Sí, esta es una pizza muy sencilla. Es casi seguro que no le vas a pifiar en tu casa. La pizza napoletana, la que está de moda, la de los bordecitos inflados, ¿es la misma receta o tenemos que modificar algo si queremos hacer esa? al hablar de napoletana, tenemos que ya hablar de una masa de larga fermentación y al tener larga fermentación se reduce la dosificación de levaduras. ¿Por qué? Porque el grado de acidez va a ser exagerado, entonces la pizza va a tener un sabor. La fermentación es lo que más nos gusta a los panaderos, pero un exceso de fermentación por exceso de levadura, yo estoy totalmente en contra de eso. Eh, por ejemplo, para una pizza que yo preparo hoy, o sea, hago la masa hoy, para utilizar dentro de 36, 48 o 72 horas, tengo que ir calculando la dosificación de levadura. A mayor tiempo de fermentación, menor cantidad de levadura. Y el azúcar, por ejemplo, profe, ¿va o no va en una receta de fermentación prolongada? El azúcar no, porque el azúcar, si bien es cierto, es alimento de la levadura, va a empezar a trabajar y no se recomienda. Aparte, la pizza, la famosa pizza a la piedra. Es diferente pizza a la piedra que pizza hecha una piedra, ¿verdad? A veces la Totalmente. pizza,
salió dura la masa y decimos, no, esta es pizza a la piedra. No, no, esa es una pizza hecha a piedra. La pizza a la piedra, por ejemplo, tiene otro condimento que es, y ahí está el tema de ponerle pasión al trabajo. Se trabaja con muy poca levadura. Si es posible incorporarle masa madre para darle mayor sabor todavía. Y en ese tiempo de larga fermentación, refrigerado, estiramos la masa en 72 horas, por ejemplo, se estira con tanta facilidad. Por ejemplo, hay regiones donde sin que tenga el borde relleno, el borde de la masa es más gruesa, es como una parte levantadita así, que en Argentina conocíamos como la cornisa. Okay. Eso ayuda muchísimo para que el relleno sea abundante. A mí me gusta una masa, particularmente, me gusta una masa fina, pero con buen relleno, abundante relleno. Entonces, para eso, necesito que la masa tenga esa cornisa para que retenga todo el relleno que va a llevar una pizza de ese tipo. Pero para el emprendedor es importante empezar con lo más práctico, que es lo que estuvimos mostrando en el video. Agarrarle la mano a esta profe y una vez que ya tengas mucha experiencia con esta receta, ahí puedes ir variando y buscar la pizza que a lo mejor sí te gusta más otro estilo, pero teniendo esta técnica básica que es la que presentaste vos en el video. Así es. Primero hay que ayudar a la economía, pero no apartarse del objetivo. Con una pizzería, por ejemplo, yo estuve pensando, al hacer en casa, vamos a empezar con lo que hay. En casa tengo un hornito de 45 litros a lo mejor, o 60 litros. Entonces, la pizza habitualmente la tradicional es la pizza redonda, pero no hay impedimento de que yo haga una pizza rectangular, por ejemplo. En ese caso voy a aprovechar todo el espacio de mi horno con una prepicera, con un molde rectangular que dé justito el tamaño de mi horno. Entonces aprovecho al máximo. Ahí es uno. Empiezo con el horno que tengo en casa. Dentro del horno, vamos a llamarle fase, ya que estamos en el tiempo de decir fase 1, fase 2, fase 3. Hoy en día estamos fasados. Fase 1, yo anoté un poco acá algo en cuanto a horno. Comenzar con lo que hay. Vos tenés un horno de 35 litros, hace una pizza. Rectangular, cuadrada o circular. Hasta una sola pizza vas a poder hornear. Segunda parte, dentro de la misma fase, un horno eléctrico de piso, con piso de piedra o ladrillo refractario. ¿Qué ventaja tiene la piedra o ladrillo refractario? Es retener la temperatura. Yo apago un horno que tiene ladrillo refractario. Con el horno apagado yo puedo cocinar otras cosas, productos dulces, por ejemplo, sin gastar un solo guaraní en electricidad. ¿Por qué? Porque el ladrillo refractario va a mantener la temperatura. Dentro de esa misma primera fase, tatacuá. El tatacuá, pizza al tatacuá. Volvió a entrar de moda el tatacuá para la pizza. Sí. ¿Dónde está el tatacuá? A veces le digo yo, no, es la marca de la pizza, no tiene tatacuá. Pero el tatacuá tiene una particularidad especial. Todas las comidas son más ricas en el tatacuá, dicen algunos. Yo aprendí panadería en horno a leña, así que doy fe de que al producto se transmite ese sabor a leña quemada. Y en la pizza tiene un sabor extraordinariamente diferente a uno que se hace en forma rápida. Entonces, todas esas ventajas, estamos hablando solamente de horno. Claro. Bueno, entonces mi pizzería, estoy vendiendo algo más y entro a la fase 2. Bueno, ya estuve amasando 1 kilo, 2 kilos, llegué a 5 kilos. Yo empecé la pizzería y teníamos que amasar 10 kilos de harina por vez, porque nuestra demanda en el día eran 600, 700 pizzas, pero no teníamos amasadora.
nos arreglamos con lo que había. Pero sí, el horno es infaltable. Primeramente el horno. Segunda fase, entonces, al horno que ya tengo, le agrego la amasadora. Entonces la amasadora me facilita ya a ganar tiempo especialmente y a aumentar mi producción. Perfecto. Al tener mayor tiempo, yo también tengo una ventaja. Puedo salir a buscar más clientes. Porque hoy en día el cliente hay que buscarlo. Después ya tengo el horno. Seguramente ya mi hornito de 35, al tener la amasadora, es importante ya tener, si yo tengo una amasadora que donde puedo amasar 3 kilos de harina o 5 kilos de harina, ya primeramente mi horno tengo que adaptar a la capacidad de la amasadora si es posible. ¿Por qué? Todo tiene que pasar por el horno. Entonces, segunda inversión sería aumentar la capacidad del horno. Perfecto. Y le agrego la amasadora. Tengo ya el horno adaptado a la capacidad de la amasadora. Entro a la fase 3. Ya la producción es mayor. La demanda va aumentando. Entonces, tengo horno. A la amasadora ya le agrego una cámara fermentadora. Y también voy a invertir en equipos de refrigeración. Con la cámara fermentadora y teniendo una amasadora, nosotros podemos producir la masa. En la cámara fermentadora llega a tener su fermentación ideal y después cocino. Ya preparo con anticipación una masa precocida para cuando llegue el tiempo de la demanda. Y cuando hay tiempo de demanda, volviendo a la fase 1, tengo un hornito chico. La vez pasada se comunicó conmigo un amigo. ¿Cómo hago? Porque viernes y sábado es la mayor demanda. Y me preguntó sobre el equipo de refrigeración y le dirigí la siguiente pregunta. ¿Qué horno tenés? No, yo tengo el horno de casa nomás. Uno de 45 litros. Ay, ay, ay. Entonces, ahí surge un problema. En el momento, yo no puedo hacer más que cocinar una sola masa de pizza. Entonces, la sugerencia en este caso es, ¿cuándo es el día de mayor demanda? ¿Viernes, sábado? Bueno, a partir del lunes yo voy preparando, voy guardando esas masas precocidas. Llegado el día de la demanda, yo tengo 30, 35 masas precocidas preparadas. Y si hay mayor demanda aún, así como hemos presentado la vez pasada, ya rellena y listo para vender, así para que vos, Bruno, lleves tu pizza y cocinas en tu casa, por ejemplo. Pero ahí juega mucho el tema de coordinar los tiempos de trabajo. Despacito, despacito, pero coordinando todo. Haciendo despacio, pero ordenadamente. Llegamos a la tercera fase, entonces ya tengo el horno, la amasadora, la cámara fermentadora y el equipo de refrigeración. Todo esto es en cuanto a equipamiento. Pero fundamental es materia prima. Voy a seleccionar las mejores materias primas porque dentro de tantas pizzerías que hay, quiero ponerle un toque especial. Y ahí tengo, por ejemplo, harina 3.0, Hildebrand. Yo preparé esa prepisa en el video con harina 3.0. Y ahí expliqué un poco por qué. Puede ser 3.0 o 4.0. Pero con la harina 3.0, al tener mayor cantidad de proteínas que la 4.0, me pide más agua a esa masa. Yo puedo agregarle más agua. Agregarle más agua significa mayor rendimiento de masa. La harina 4.0 es muy buena porque es maleable, es suave. Entonces me permite trabajar en forma más directa, no es tan resistente, porque la resistencia está dada por las proteínas formadoras de gluten y el gluten es que fortalece a la masa. Entonces
volviendo, por ejemplo, al tiempo de mi época de pizzería en Buenos Aires, nosotros al no tener amasador y teníamos que amasar 10 kilos y usamos harina 3.0, amasamos menos y le damos mayor tiempo de fermentación. Entonces la resistencia no era tan alta. Son, como se dice, gajes del oficio. Uno va encontrándole la vuelta. Pero para empezar, es bueno comenzar con buenas materias primas. Levadura puede ser levadura instantánea, utilizamos en el video. Puede ser levadura fresca. Antes de que seguramente van a venir las preguntas. ¿Cuánto uso de levadura fresca en esa receta del video? La levadura fresca, el peso se puede calcular 3 veces más en comparación con la levadura seca instantánea. Estamos hablando de levadura seca instantánea, porque hay también levadura seca que no es instantánea, que hay que activar primeramente. Entonces, a veces uno utiliza y reclama de que no funciona la levadura. No, es porque yo no leí el prospecto del medicamento, tomé nomás el medicamento y después cuando me hizo mal, ahí leo el prospecto. No suele pasar realmente. Entonces, en las indicaciones, cómo utilizar esas levaduras secas, dice claramente, activar en tantos gramos de agua esta cantidad. En cuanto a levadura fresca, utilizamos entonces 30 gramos para esta receta. Estamos hablando de una masa directa. Estamos hablando de una masa directa. Volviendo a la explicación anterior. Si yo quiero hacer esta misma masa, hoy para mañana, voy a reducir la levadura. ¿Cuánto? De acuerdo al tiempo que va a llevar la fermentación. ¿Sí? Entonces hablamos de materia prima. Sí. Una consultita te interrumpo ahí para que la gente entienda. ¿Qué es una masa directa? Una masa directa es una masa que se arma, se prepara la masa en sí, se deja reposar, se arman los bollos. En este caso yo preparé de 1 kilo de harina. La idea y la recomendación era, si es que voy a utilizar 250 gramos, estiro después, hago la precocción, relleno y ya vendo la pizza. Esa es una masa directa. La masa del área de fermentación sería preparar la masa. El típico estilo italiano es, hago yo la masa hoy. Dejo descansar el tiempo que requiere la masa. Ahí no hay reloj. Es tiempo que requiere una cierta masa, va a depender del tiempo, la humedad, día de mucha sequía. Entonces, esa masa, yo divido, hago los bollitos, coloco en un bol preferentemente de plástico que se pueda superponer estamos entrando en la fase 3, por ejemplo. Mucha producción. Y ya estoy entrando en otro estilo de pizza. Esa no es una masa directa. Es una masa ya preparada para una fermentación larga. Pero el sabor no. Es mucho mejor. Es el ideal. Si se apunta a llegar a eso como una meta. Fíjense como una meta llegar a eso y van a recordar este momento. Es más fácil de digerir. Más fácil de digerir esta masa por la fermentación prolongada. Es muy más saludable. Liviano. Sí, mucho más liviano porque casi hay una fermentación natural. Recordemos que las levaduras, la célula de la levadura se llama Saccharomyces cerevisiae. Esta Saccharomyces empieza a trabajar desde el momento que se incorpora a la masa. En el caso de la levadura seca instantánea, por eso se agrega al inicio del amasado, aún con la amasadora. Sin embargo, la levadura fresca en la amasadora agregamos al final para que no le apure mucho la fermentación. Entonces, al tener poca cantidad de levadura y largo tiempo de fermentación, es casi como una fermentación natural
y es mucho más digerible, mucho más saludable. Y cuando hay exceso de levadura porque quiero vender nomás, posiblemente en poco tiempo, Bruno, tengo que ayudarte a pedirte ayuda para bajar mi persiana. ¿Por qué? Porque vos hiciste mejor pizza que yo. Trabajaste mejor con la masa. Yo quería vender en el momento, pero no pensé en el mañana ni en el pasado. No sé, masa directa o masa fermentada, si está la explicación, Bruno. O, Totalmente, se entendió súper bien, profe. Empecemos con esta masa que es fácil, que es rica, que es muy buena. Si vos querés llegar a ese otro estilo de masa que ahora está en boga, que es la masa napoletana con los bordes inflados, con esta técnica la vas perfeccionando, solamente que hacer la fermentación en frío y reducir algunos ingredientes, profe, haciendo un resumen rápido de lo que sería la diferencia entre estas dos pizzas, ¿verdad? así mismo. Y la napoletana, volviendo a la napoletana, no use manteca ni margarina. Usa aceite de oliva. El aceite de Si oliva no, le da algún italiano te va a tirar algo si es que ve que usas manteca y... No, mi amigo napolitano, tengo un amigo napolitano que me permitió, me dio el privilegio, el honor de entrar en su pizzería. Le agradezco a él, no voy a mencionar su nombre, pero él sabe que para mí fue un placer compartir con él. Eh, Rodillo, nada. Azúcar, nada. Aceite de oliva. y tiempo. Levadura, eh, poca ganancia Poco. para la empresa de levadura, pero él tiene un negocio especial en este ramo. ¿Sí? Yo aconsejo, Bruno, y al público, eh, empezar con lo que hay, a no desanimarse. El Profe, éxito, sí, una preguntita. Si yo voy a reemplazar la manteca por aceite de oliva, ¿es la misma proporción, el mismo peso de oliva del peso que tenía en la manteca, por ejemplo, para tu receta? yo trabajo sobre peso, exactamente, no digo litro, algo así en el caso de los líquidos. En el caso Todo del es aceite, gramo, hasta líquido. sí, que entre la primera inversión hay que contar con una balanza. ¿Eh? Electrónica, profe. Electrónica, Electrónica. sí, electrónica. Porque la balanza a veces, bueno, esa es una anécdota que no voy a contar ahora para no herir susceptibilidades. En balanza de plato casi me pegaron con el kilo porque reclamé el peso. Bueno, esa es otra cosa. Harina de otro costal. Harina, balanza electrónica, porque es la única manera de corregir inclusive las recetas. Profe, y ¿Eh? la balanza electrónica en lo posible que sea la que mide de a 1 gramo. De a un gramo, Porque en porque la sal sí ya hay una diferencia de 1 gramo a otro. no, en la sal y mismo en todos los ingredientes, porque si lo que yo estoy pesando ya llega a 7,5 gramos, ya me marca 10. Exacto. Por El que mide ejemplo, de a 5 es mentiroso. sí. O sea, es bueno, pero no el ideal. Lo ideal sería eso de 1 gramo. Y después ya en los laboratorios se utiliza ya balanzas de mucha alta precisión, donde marca ya otro tipo de medida. Pero ese de 1 gramo para nuestro trabajo es lo ideal, lo ideal. Si vas a hacer cualquier cosa de panadería, profe, lo primero que vas a comprar es una balanza. Después el horno. No, harina Hildebrand primeramente. Por supuesto, la harina, la balanza para pesar la harina y el horno. Exacto, no, por ahí hay que empezar. Eh, a veces la balanza se deja al final. Y Ahí está la plata, profe. un día el producto me sale con un sabor, al día siguiente cambió. Y bueno, Emiliano estaba nervioso porque no sé qué, perdió su club casualmente y no. Varía, no tiene que depender ni del ánimo de las personas, sino a tomar en un grado profesional. Por eso hablamos del tema, por eso me entró la idea de tocar ese tema, lo que dice Ken Robinson, el elemento. Al ponerle pasión a las cosas que hacemos, es diferente que me obliguen a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Balanza, entonces, uno de los fundamentales.
Profe, no me Eh, vaya a chulear, no me vaya a chulear. ¿Cuánto de aceite reemplazo la manteca? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo habitualmente en una pizza de la piedra que preparo para casa generalmente, no trabajo en pizzería, yo utilizo un 10% de aceite de oliva y eso estamos hablando de eh, aceite de oliva para que le dé mayor crocancia inclusive, porque la crocancia se logra con el aceite y no tanto con la manteca. Con La la manteca manteca da logra más la humedad, ¿verdad, profe? más humedad, sí. Entonces, yo quiero una pizza crocante, entonces no voy a utilizar manteca, voy a utilizar aceite. En mi caso, en cuanto al tema de 100%. dosificaciones, yo con un 10% de aceite de oliva me doy por satisfecho cuando hago la Estamos pizza. hablando, profe, del 10% respecto al peso de la harina. Sí, en todo esto, la harina es la base de cálculo para distribuir los Para todos ingredientes. los demás ingredientes, el porcentaje. Sí. Y por supuesto, al trabajar, toda la mano se va trabajando con un poco de aceite, pero ya para el estirado, el famoso espolvoreado, con harina el espolvoreado. Y a veces uno quiere lograr una pizza que sea más crocante aún. Entonces, ya cuando la pizzería esté en su auge máximo prácticamente, voy a darle más crocancia utilizando un 20% de semolín y 80% de harina, por ejemplo. Entonces, el semolín eh, le da una crocancia extraordinaria. Pero es Y para, también, profe, facilita que no te pases con la harina, porque le estás metiendo harina para estirar y le estás metiendo harina a tu receta. sí, el estirado ahí ya directamente sobre semolín. Entonces, actúa como un separador de paso. Okay. No es más harina la receta, actúa como un separador y si dentro mismo de la harina tenemos, de la formulación tenemos un 15 o 20% de semolín y un 85 u 80% de harina, esa pizza ya va a ser, como dice el napolitano, mamma mía. Más o menos Genial. así. Profe, no vamos a decir el nombre, pero hay una famosa pizzería norteamericana que solamente utiliza harina Hildebrand en Brasil. Así es, señor, El así es. 100% de la provisión sale acá de Paraguay. En Sí, camión va a Brasil de harina Hildebrand para una famosísima marca de pizza. Para hasta que el sepa la chofer. harina que estás usando. eh, este, yo recorro muchas veces el interior por el trabajo mismo y tengo una gran satisfacción de pertenecer a esta empresa. Ver camiones y camiones llevando no solamente harina. Emiliano es una persona nomás de la empresa. Detrás de la empresa hay 1.500 personas, por lo tanto, muchas familias. Y no solamente son personas, materiales, equipos, que siempre se apuntó, que es lo que me llevó a trabajar en Hildebrand, en Milagro. Innovación, creatividad, ser creativos, innovar y sobre todo el respeto a las reglas tributarias y todo lo que sea algo legal. Esos camiones van a Brasil exclusivamente para esa cadena de pizzería. Y acá en Paraguay también otra cadena de pizzería hace lo mismo. Entonces, nos resultó bastante cómodo llegar a las pizzerías y con esos antecedentes. Así que hoy puede ser un día de que vos, Bruno, ya probaste de todas las pizzas. Pero el desafío está en que las personas que ahora nos están viendo nos envíen la pizza elaborada por ellos Claro. y nos sentamos vos y yo a degustar. Qué buena idea, Volveremos. profe. Después de todo este tiempo, volveremos, ¿eh? Y con todo. Pero Vos mientras estabas tanto, hablando, profe, de la innovación de Hilagro, de Hildebrand. Y sí, esta es una innovación. Estamos haciendo una charla online para que ellos pongan su pizzería desde su casa en un principio. Esto también es innovación, profe. esto también es innovación, acompañando
la necesidad que requiere la gente y estamos siempre juntos a ellos. La empresa cuenta con 4 técnicos panaderos. Yo soy el que menos trabajo y dentro de la innovación lo que Hilalgo no hizo todavía es cambiarme a mí por viejo. O sea que en ese sentido soy un poco el gorgojo de la harina de Hillebrand. Bueno, esto para darle un poquito toque porque la gente con quienes comparto los cursos, soy tal como soy, en cámara, fuera de cámara, y aviso que soy casado. Por favor, chicas, abstenerse. Casado con una sola mujer, exactamente, sí, sí. Bueno, creo que la gente está anotando preguntas, respuestas con mucho gusto. Creo ya que hay muchas preguntas listas, profe. No sé si vamos a pasar ya esa etapa. Pasamos la pregunta si te parece, profe. Sí, yo creo que sí. Este es un todo, en un todo. Después, cuando requieran algunas cosas en forma específica, se contactan a través de las redes y vamos a estar seguramente en algún momento dado inaugurando pizzería por ahí. Perfecto, profe. Va la primera pregunta. El señor o señora Fretes, porque firmó como Fretes, ¿cuánto tiempo se puede conservar la masa? Pregunta. De poder conservar. Bruno, vos que estás tanto en este tema de gastronomía, yo quiero darte un poco ese espacio. Hoy estuve hablando yo de cuánto tiempo para hacer la masa, pero una masa así en bloque, no me conviene conservar 3 meses o 4 meses congelado o no congelado, sino la masa ya estirada, cargada si es posible, yo puedo conservar. Totalmente. Bruno, te pido... Mira, podrías congelar, profe, como vos sabés, la masa ya hecho el amasijo estirado cruda. Después te va a exigir una buena cantidad de harina otra vez por la humedad que va a tener una vez que vos descongeles. Así Pero es. yo te recomiendo que hagas lo que dice el profe. Si haces la masa y no tenés la necesidad de comer la pizza, hacer las prepisas. Hacer las prepisas estando todavía templado, pero todavía húmedas, recién hechas, ahí congelalas. Con separadores congelar y te dura por lo menos 3 meses, profe. Y eso sacás y no se descongela. Así va directo a la parrilla, directo al horno y se cocina estando ahí. Con lo fina que va a ser, se cocina rápido, profe. Queda muy, muy bien. Yo hacía eventos de pizza en su momento y lo hacía de esa forma. Excelente para Fretes entonces esta respuesta y gracias por hacerme recordar. Otro modo de hacer era, hoy en día está muy en boga también la pizza a la parrilla. A la parrilla está en boga, profe. Y Sí. la gente que está haciendo pizza a la parrilla, no se me derrite el queso, dice, no se te va a derretir, amigo. Ponerle una placa encima, ¿verdad, profe? Para que conserve también el calor en la parte de arriba. Si Sí, no así recibe mismo. solamente de abajo en la parrilla, profe, y va a quemar la base y se va a empezar recién a derretir tu queso. Eso también No, es algo que se puede hacer suele a la pasar parrilla. con los hornos a leña, por ejemplo. Uno cocina algo y pone en el piso más cercano a la hornalla de donde sale la llama y dice, ¿por qué se quema la base? Y claro, si está arriba del fuego. Y en el techo, Claro. eh, hay hornos que están muy bien preparados. Yo tengo un horno que traje de mi reliquia, un horno que hasta ahora estoy usando. Y eso, por ejemplo, a gas, yo convertí un poco una capa a gas, una cámara a gas y otro convertí en eléctrico. El gas se distribuye, o sea, la temperatura se distribuye en forma uniforme, piso y techo. Es único, sin marca ya. No, eso ya es otra cosa. No vendo horno, así que sí. Profe, tengo otra pregunta para vos. Esta vos ya respondiste, pero la audiencia se renueva, así que hacemos vuelta a la pregunta. ¿Cuánto uso de levadura si uso levadura fresca? Vos utilizaste la seca, la instantánea en este caso. Eh, Ahí volvemos a la explicación anterior para cuándo yo quiero la pizza. Pero masa directa, esto que yo preparé, podrías utilizar 30 gramos. Algunos utilizan 50 porque el chico, el hijo ya quiere comer enseguida. Pero yo no Va a aconsejo, tener mucho sabor a levadura también, profe. yo no aconsejo abusar con la levadura.
Trabajé en empresa de levadura y mi recomendación fue usar solamente lo recomendable. Perfecto. Al final voy a decir, a veces me preguntaban cuál es la mejor materia prima. Yo no podría decir cuál es la mejor materia prima. Pero al final, ya como despedida voy a decir cuál es la peor harina, cuál es la peor levadura. Vamos a decir. Al final, hacerme recordar, Bruno, hacerme Sí, recordar. profe. Yo te hago acordar. Profe, desde Guatemala nos están viendo. Buenos días. Herbert Sierra, desde Ciudad de Guatemala. Saludos cordiales y muy agradecido por este webinar para resolver dudas sobre el negocio de la pizza. Así que saludos a Herbert ahí que nos está viendo desde Guatemala también. Un Otra saludo. pregunta de Lili. ¿Cuál es el mejor tipo de levadura a utilizar? Te pregunta, profe. El mejor tipo de levadura a utilizar, eso va a depender de cómo uno quiere utilizar. La levadura fresca conseguimos en la despensa más cercana. Suelo decir de que el vecino es el pariente más cercano, el primero que llega. Entonces, para hacer la pizza hoy, acércate a la despensa más cercana, seguro que vas a encontrar una levadura fresca. En nuestro país tenemos 4 fábricas de levadura fresca y las levaduras frescas están hasta en las despensas hoy en día. Levadura seca instantánea no es muy conocido todavía, hasta los mismos panaderos todavía se rehúsan a usar por falta de conocimiento. Ok, La genial. levadura Pero fresca. tiene una ventaja, profe. No Sí, sí, tenés que conservar en frío. Podés viajar con la levadura seca. Esa es una ventaja que tenés ya dependiendo de cuál sea tu situación, ¿verdad? Si sí, vivís en el campo, etcétera, capaz te conviene la seca. sí, en mis cursos del interior, por ejemplo, yo me manejaba con eso, por eso con la levadura seca instantánea, porque a 45 grados en la sombra no le afecta. Sin embargo, la levadura fresca debe mantenerse a una temperatura de 2 a 5 grados. Entonces, muchas veces en los mismos lugares de trabajo, en las cuadras que decimos en la panadería, a veces uno pide una caja para tener para la producción del día. Entonces, se va debilitando esa levadura por el corte de la cadena de frío. Después sobra levadura y se guarda de vuelta en la heladera. Estamos arruinando y a veces cometemos el error de quejarnos a tal empresa porque su levadura no funciona. Por O eso sea digo que es también, opcional, depende de tu situación. sí, ¿Cuál sí, es la sí, que se adapta a vos y a tu realidad? ¿La seca o la fresca? La que vas a conseguir en todas partes es la fresca. es la fresca, sí. Por eso digo que al final, hacerme recordar, Bruno, voy a decir cuál es la Vamos peor a hablar de la levadura. peor. No de la mejor. Profe, una pregunta de Andrea Prono. ¿Cuánto se necesita de capital para comenzar el emprendimiento? ¿Perdón? ¿Cuánto se necesita de capital para comenzar el emprendimiento? Pregunta Andrea Prono. Y hay varios tipos de hornos, por ejemplo. Un horno de piso, un horno de piso con ladrillo refractario, piedra refractaria, creo que estaría 6, 7 millones de guaraníes. Okay. Pero es un horno de capacidad de 90 por 90, 90 centímetros por 90 centímetros, con horno piso refractario. Y eso es lo fundamental. Y después ya materia prima. Perfecto. Con 6 millones voy a tener un buen horno para arrancar tu pizzería. Exactamente. Que no Yo creo que sí. significa que no puedas arrancar con tu horno de 45 litros, ¿verdad? Sí, es lo que estábamos explicando eso. Perfecto. Profe, otra pregunta, Lili. Entre más tiempo reposa la masa, ¿es mejor? Consulta. Algunos lo realizan a la mañana y reposa toda la tarde. ¿Eso es bueno? Es bueno. Cuanto más tiempo se logra calidad en el producto final. Perfecto. Eso es lo que habíamos justamente hablado hace un rato, que mientras más prolongado sea, mejor. Si podemos llegar a esa pizza, suma en calidad. Pero recalcando, tener en cuenta la cantidad de levadura. Perfecto. Porque no podés hacer una prolongación, una fermentación prolongada si le pones mucha levadura. Y aún en frío va a ir creciendo mucho, profe. Así es, así es. Y el grado de acidez va a ser muy, muy, muy elevado. Muy alto. Profe, otra consulta. ¿Cuánta pizza sale de 1 kilo de masa cruda? Y nos comenta Lili que a ella le sale 2 a 3 pizzas de 30 centímetros de 500 gramos de harina. ¿Eso está bien o estoy haciendo mal? Pregunta. ¿Cuántas pizzas de 1 kilo? Andrea se llama. Lili. Lili, Lili, nada estás haciendo mal.
todo estás haciendo bien. Si vos me estás diciendo masa cruda, 1 kilo de masa cruda, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un molde de 30 centímetros de diámetro, que es el molde estándar de pizza, 250 gramos por 4. 4 prepisas de 1 kilo de masa cruda. Y Ok, de 1 kilo de harina. Cuatro bollitos de 250 entonces te van a salir, profe, de 1 kilo si es para ese molde. Porque habló de masa cruda. Sí, así mismo. Y de 1 kilo de harina 3.0, 7 prepisas de 250 gramos. Y hagan el cálculo ya, costo-rendimiento. Perfecto. 7 te sale de 1 kilo de De 250 1 kilo de gramos. harina. 1 kilo de harina. Siempre la harina es la medida para medir todo lo demás. De 1 kilo de harina, Hildebrand, en este caso que usó el profe, 3.0 te salen 7 prepisas de 250 gramos. Correcto. Otra pregunta, profe. Alex, ¿cuánta prepisa sale de 1 kilo de harina y cuánto es el precio, el costo y venta? Lo de cuánto sale acabamos de responder. ¿Y cuánto es el precio de costo y de venta de cada pizza? Pregunta. Lo único que puedo decir, Ale, es que la pizza tiene un alto margen de rendimiento. Y el precio... La harina es barata. La harina es barata, se encuentra... Lo más caro es el queso y lo que le pongas encima. Sí, exactamente. Y va a depender mucho del relleno que lleve. Entonces no podríamos, o sea, cometeríamos un error decir, podés vender a tanto. No, hay que hacer el costo. Y para tener costo de materia prima, mano de obra, la cocción, estos son costos directos y después se suma. La caja, si voy a entregar pizza, forma parte de costo directo porque se va con el producto final. Exacto. Entonces, hay que hacer un cálculo de costo que a lo mejor en un siguiente encuentro podemos afinar. Pero lo que sí le dejamos tranquilo, Alex, es que tiene un margen muy amplio la pizza. La pizza es un negocio rentable. Yo hacía eventos de pizza en su momento, de pizza a la parrilla, y es muy rentable. ¿Ok? El margen es grande, así que dedíquense a esto, señores. Otra pregunta. Espectador anónimo dice, ¿las pizzas también se pueden hacer a la parrilla? Y sus pasos, pregunta. Sus pasos. Si hacemos la parrilla, ¿cómo los hacemos? Vos sos experto en parrilla, Bruno. Quiero darte ese espacio y con todo gusto. No sé si soy experto en parrilla, profe, pero hacía catering de pizzas a la parrilla y yo hacía lo siguiente. Al principio yo estiraba ahí en el momento, ponía la salsa, primero cocinaba la base, daba la vuelta en la parrilla, eran rectangulares mis pizzas, profe. Ponía la salsa, el queso ahí, todo sobre la parrilla y tapaba con una placa que se vaya fundiendo. Pero cuando necesitabas mucho volumen, profe, no te daba la capacidad para ir estirando y yo ya las tenía precocinadas las prepisas y ahí sí ya armaba afuera con la salsa, con el queso y ahí iba la parrilla tapado y gané muchísimo tiempo. Esa es la forma si es que te vas a dedicar a esto, a la parrilla. Entonces, esa es la veracidad de lo que estábamos diciendo. Preparar las prepisas precocidas para cuando llegue el momento de la demanda solamente nos toque. Exacto, cobrar. Y quedan muy, muy bien, salen estas pizzas ya precocidas a la parrilla, porque en la parrilla hace un buen piso. Como el calor viene, el calor mayoritario viene de abajo, queda bien crocante la base, profe. Para que se derrita el queso, es importante tapar con una placa, con algo, con la chupinera, para que envuelva el calor y se funda más rápido el queso y que no se nos empiece a quemar abajo, profe. Y precisamente la alta temperatura del piso es la característica de la pizzería. Así mismo es, por eso. Profe, otra pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo puedo guardar una masa que ya le habíamos contestado recién? Que si está precocida, tranquilamente podés congelarla 3 meses sin ningún problema. Correcto. Otra consulta es, ¿fermento seco o biológico? ¿Cuál es mejor y por qué? Fermento seco biológico es lo mismo. Fermento es levadura. Exacto. Fermento Ahí se seco, habrá referido a levadura seca y fresca, que es lo sí, primero que respondiste hace rato, profe, y que es fermento dependiendo seco. de tu realidad, ¿verdad? Sí, sí. La Con célula de ambas te va a levadura salir. es la misma, sí. Te va a salir muy bien con ambas. ¿Cuál es la proporción? Repetimos también por si alguien se haya aprendido ahora. Respecto a la levadura seca y la fresca. La seca tiene más poder. Tiene 3 veces más poder que la fresca. Si yo utilizo 10 gramos de levadura seca, necesito 30 de levadura fresca, profe, para copiar la proporción. Así mismo es.
Ahora, en ese sentido, yo quiero aclarar un poco por qué la fresca tiene más fuerza. Porque se puede interpretar mal de que la fresca no tiene fuerza. No, quiero dar un poco una aclaración ahí. La levadura fresca tiene una humedad de 70-75%, ¿sí? Sin embargo, la levadura seca está entre los 0,2 a 0,5% nomás. Entonces, ¿qué pasa? Se concentra más las cepas de levadura en esa levadura seca. Esa aclaración más quería hacer Es más para que no se concentrado, entienda. de ahí el poder del leudante que tiene la seca. Exactamente. Y yo le agrego agua y ese 75 que faltaba de humedad le pongo yo en la receta. Perfecto, perfecto. Profe, Miriam Rosa pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la manteca y el aceite en este caso? Ya lo había explicado, pero profe, respondemos de vuelta. Sí, Miriam, Sí. Miriam, si querés hacer una pizza con buena crocancia a la masa, la recomendación es el aceite. La manteca va a dar una masa húmeda, una masa esponjosa. Si querés masa esponjosa para hacer prepizza y vender, por ejemplo, o preparar, así como hicimos la vez pasada, en una bandeja, listo para entregar, la recomendación sería eso de usar la manteca. En el caso del aceite, la recomendación más bien es así para cocinar, o sea, pizza a la piedra, que da muy buen resultado. Perfecto. Profe, Samantha Vázquez nos trae otra pregunta. Si voy a preparar muchas pizzas, ¿debo preparar una masa de larga fermentación? ¿Y cuántos gramos de levadura debo colocar en cada kilo, si sería el caso de la masa de larga fermentación? Larga fermentación, ¿cuánto tiempo más o menos? Un ejemplo, para estaba hablando de gran cantidad de masa, ¿sí? Me gusta ya eso. Va adelantándose ya. Tiene fe. Sí, con un 0,2%, 0,3%, equivale a 2 gramos por kilo de harina o 3 gramos por kilo de harina, yo tranquilamente puedo manejarme ya para un proceso de 48 o 72 horas de fermentación. De Pero 2 a 3 gramos por kilo de harina, profe, balanza profesional. 2 a 3 gramos te podés pasar si tu balanza no es buena. porque al 2,5 me marca 5 ya. Y Ok, si es 1 gramo, me marca a lo mejor 0. 2 perfecto. gramos me marca 0. ¿Sí? Respondí a la pregunta 2 a 3 gramos por kilo de harina si voy a hacer fermentación prolongada. Ella respondió al profe eso. Estamos hablando para 3 días más o menos. Exacto, 3 días en heladera, profe. En frío se hace esta fermentación, nada de dejar afuera. Y eso 0,2, 0,3% estamos hablando de levadura fresca. Ok. Fresca. Porque la seca, recordemos que el porcentaje va a Un gramo. variar, porque sería, si es 0,3%, sería 0,1% de la levadura seca instantánea. Perfecto, profe. Otra consulta más. ¿Cómo se calcula la cantidad de levadura por kilo de harina? ¿Cómo se calcula? La cantidad de Y levadura por kilo de harina. bueno, generalmente cuando damos recetas, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos mucho con porcentajes. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con porcentajes? Que cualquiera sea el peso de la harina. Yo quería hacer de 1 kilo de harina, pero resulta que peso mi harina y solamente tengo 850 porque usé un poco para tortilla. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo en porcentaje, aplico, por ejemplo, en el caso de levadura fresca, 3% sobre 850 y no 3% sobre 1 kilo, Ok. que sería aproximadamente 25 gramos aproximadamente El porcentaje, entonces, profe, es de lo que tenés de harina. Si en ya harina. usaron para hacer tortilla 200 gramos y tenés 800, es el 3% de esos 800 gramos lo que vas a necesitar en levadura. Sobre el peso de la harina Hildebrand y por una vez. Ah, exacto. Con otra harina ni ¿Sí? experimente porque no te va a salir, ya te cuento. Bien. Herbert Sierra hace otra pregunta. ¿La masa de la receta que dieron se puede congelar? Pregunta, profe. Sí, 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 sí. Pero más ¿Se puede? allá, precocida conviene congelar porque con la precocción después se le da el relleno y
ya el último toque solamente unos 5 minutos aproximadamente, ya para la pizza, a 220 grados, 250 grados de temperatura. Excelente pizza. Herbert, ya hiciste todo el trabajo, ya hiciste la masa. Estirar nomás y darle la precocción que te conviene mucho más que congelarla así como está la masica, ¿ok? Sí. Ya hiciste el laburo, ya ensuciaste la mesada, hacer las prepisas y ahí guardarla 3 meses para el día que a vos se te antoje, a la hora que se te antoje sacarlo y cocinar. Así mismo es, ¿eh? Otra pregunta, profe. ¿Cómo hago para vender pizza en el día? Los clientes querrán recién hecha del día y un tiempo lo menor posible, o sea, lo más rápido posible. ¿Esto cómo logramos, profe? ¿La masa cruda ya debo tener lista en la heladera o cómo se hace para lograr? Pregunta. Y estábamos hablando de coordinar los tiempos. Hoy en Exacto. día el tema de delivery está en su máxima expresión. Hoy en día la gente pide pizza en su casa, quiere ya. Y ahí también es un poco de enseñar al cliente pedir con tiempo, ¿sí? Eh, prever, prever los pedidos. Pasa con las tortas. A veces la gente dice, me olvidé de que mañana es el cumpleaños de mi esposa. Claro. Problema en la casa. No, ya es un despelote. Ya es un Y despelote. pide torta para el día Hay siguiente. que Ahora, coordinar. en el caso de la pizza, conviene tener preparado precocido, así como dijo Bruno y como estábamos diciendo también, tener la pizza precocida. Por ejemplo, a modo de comentario, en la pizzería donde nosotros teníamos en Buenos Aires, vuelvo a tocar el tema porque puede ser útil para alguien. No para decir, ¿qué quiere contar demasiado que tuvo pizzería en Buenos Aires? No. Demasiado, profe, quiere contar que estuvo en Buenos Aires, señor, así que vamos a escuchar porque quiere contar, profe, que estuvo en BuenosIres. No, mentira. No. Buenos Aires tiene la característica de tener muy buenas pizzerías y el profe tuvo años laburando en pizzería. ¿Cuál es la anécdota, profe? Y la anécdota es lo siguiente. Como era la mayoría para comprar y llevar, no había delivery. Después voy a contar cómo era nuestro delivery. Antes se decía reparto a domicilio, atendido por sus propios dueños, más o menos así. Muy bien. Nosotros, como la demanda era más bien para llevar, dentro del local había un 5% más o menos de la venta. Y como estábamos en un lugar, digo privilegiado porque estábamos rodeados de muchos country, y en verano la gente venía a pedir 8 pizzas, 10 pizzas, 3, 5 kilos de helado porque era pizzería, heladería. Entonces no nos da tiempo de cargar en el momento. ¿Cuál era mi trabajo? Yo estaba en esa área de recibir la comanda y preparar con anticipación. Como todas las pizzas llevan mozzarella, parte de la mozzarella, yo tenía a lo mejor 40 prepizzas precocidas ya cargadas con mozzarella. Okay. Y yo tenía que derretir para agregar un sabor diferente. Por ejemplo, que era la pizza de la casa, tenía que gratinar primero el queso y después agregarle el resto. Ya ganaba tiempo con eso. Entonces, ir acomodando todas esas cosas de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Entonces, no solamente preparar la masa, sino al tener ya acostumbrado al cliente tal día o cual día, ya tener previsto para que la salida sea rápida. Oye, vas a ir sabiendo con tiempo, profe, cuánto necesitas para un sábado, cuánto necesitas para un martes. Y ya Sí. tener esa cantidad más o menos promedio listas preparadas con la salsa y el queso inclusive podría ser, profe, simplemente para ya agregarle el sabor y al horno, lo que acabas de decir. Así mismo es. Como era todo para llevar, de 8 a 10 de la noche era Tenía que salir una tras otra. Tenía que salir 300 pizzas. Entonces, en ese tiempo para ese tiempo tenía que estar preparado el día completo. Profe, otra pregunta solamente para 2 horas de show. Para 2 horas de show, pero ahí es donde entra la plata, señores. Así que hay que estar preparado y no perder clientes por no tener la materia prima. Ojo, hay que preparar. Así es. Profe Elizabeth dice, yo estiro la masa con las manos, pero cuando horneo se achica. ¿Por qué sería eso? Falta de descanso de masa. Ok. Estaba todavía muy tensa, entonces se contrajo y por eso se achicó. Sí, hablamos de la resistencia de las proteínas. Entonces, yo fuerzo ese estirado y después se va achicando. Si vos estás estirando, profe, y se sigue achicando, deja tapado sobre la mesada para que no se seque y a los pocos minutos va a ir soltando eso, profe, va a poder estirar sin problema.
se relaja la masa. Es como cuando uno se enoja. Deja pasar un tiempo y después habla de vuelta a esa persona. Deja hablarle de vuelta, igualito. Profe, Lili pregunta, para emprender la venta de pizzas, ¿es mejor la harina de 3 o 4 ceros? Indistintamente. La 4-0, generalmente la gente dice, quiero una miga blanca, por la miga. La pizza, la miga no se ve, la masa de la pizza. El relleno cuenta ahí. Yo estuve diciendo el tema de 3-0 porque es más rentable, más rendimiento. Le pongo más agua a la masa. ¿Sí? Ahora, si a las apuradas voy a hacer, la 4-0 me viene bien también. Pregunta Marco Armoa si es posible acceder a este seminario grabado porque se perdió los primeros 20 minutos y no se lo va a perdonar jamás. No te preocupes que vamos a subir después a la página, Marco. No te vas a perder, vas a poder ver desde el principio porque vamos a subir esta charla online. Adriana Aranda pregunta, ¿se congela la prepisa cocinada? Sí, profe, acabamos de hablar con el profe que cocinada congelás y congelada como está, va al horno, va a la parrilla, va a tatacua. ¿Cuánto tiempo se puede guardar? También habíamos hablado que aproximadamente 3 meses sin problema, Carmen, a la pregunta de Carmen. Siempre congelado, en ese caso. Siempre congelado, por supuesto. ¿Puedo guardar mi masa precocida en un refrigerador común o no? La masa precocida, sí, tranquilamente. Siempre que sea congelador común, podés, sin problema. Sí. Bien, Pati Gómez, ¿podría hablar un poco de la salsa casera ideal para la pizza también? O sea, los ingredientes. ¿Quieren ya tu receta de salsa, profe? Bueno, antes que nada, una buena elección de tomate al natural. Yo le saco todas las semillas, la cáscara, la piel. Ahí evitamos mucha acidez con la semilla y la cáscara. Ahí está. Para 1 kilo de esa pulpa de tomate, un poquito de azúcar y se prepara la salsa. Al final, algunos ingredientes que uno quiera darle un toquecito especial. Perfecto. Y si se va a tener mucho tiempo, se va a preparar con anticipación. Como conservante, yo suelo utilizar el sorbato de potasio, pero eso era en la época que tenía mucha demanda de pizzería. Hoy no tengo pizzería, pero ese conservante es muy interesante para todo lo que sea producto húmedo. ¿Va a hacer una salsa cada 3-4 días, sorbato de potasio, profe? Sí, sorbato de potasio. Es de un 0,2%. Siempre 0,2 respecto al volumen del tomate. Sí, exactamente, sí. Perfecto. Sebastián Briceño nos pregunta, ¿cómo sacar el costo de una pizza para saber a qué precio la puedo vender para hacer pizzas grandes y pizzas personales, que acá le decimos pisetas? Eso es lo que habías hablado vos ya hace un rato, profe. Sí. Primeramente, al sacar todas las materias primas, por ejemplo, el precio de las materias primas, vamos a ver cuántos gramos de masa salió de todo eso. A la materia prima dijimos que íbamos a sumarle la mano de obra, la cocción. Yo suelo trabajar en las escuelas con los estudiantes de aumentar un 25-30% de costo indirecto, que son la iluminación, artículos de limpieza, utensilio que se utiliza, que va teniendo depreciación, un 30%. Eso va a ser el costo real. Perfecto. Vamos a suponer el costo real me da 10.000 guaraníes. Divido por la cantidad de gramos de masa obtenida y me va a dar el costo real por gramo de masa. Y ahí si voy a utilizar 250 gramos, 300 gramos, voy agregando. Y después las otras materias primas. Y en cuanto al tema de margen de utilidad, va a depender mucho a qué mercado va dirigido ese producto. Perfecto, profe. Si hago con levadura fresca, ¿en qué momento la agrego? Si se hace a mano, conviene diluir la levadura fresca con un poco de agua de la receta, no agua aparte de la receta. Nada de agua tibia. Dijimos de que las recetas rioplatenses recomendaban antes agua tibia. Nosotros abrimos la canilla y el agua está a 28 grados, no hace falta entibiar.
con un poco de agua diluir esa levadura, ¿sí? Mientras se va amasando, se hidrata la harina y ahí le pongo ya la levadura diluida. Perfecto, profe. Igualmente la levadura fresca podemos desmenuzar y colocar con la harina y abrir en forma de corona como habitualmente hacemos cuando hacemos un video de amasado manual. Perfecto, profe. Preguntan, para masas de fermento largo, ¿se puede utilizar levadura instantánea? Todo. Dijimos de que la levadura instantánea y la levadura fresca tienen la misma función. Cualquiera de los dos, pero poco. Poca Poco. cantidad si es que va a ir a un leudado prolongado. A ver, En este caso, por ejemplo, si es para 2 días, 3 días, sería en levadura seca instantánea 0,1%, por ejemplo. Es un buen promedio. perfecto, 0,1. Espectador anónimo nos dice, profe, si no tenés aceite de oliva, ¿qué aceite utilizar? Aceite de girasol puede ser, aceite de maíz, menos aceite de motor. Aceite de motor al que no le queda muy bien. No, no. Va a tener crocancia, lo que le va a faltar, profe, es el aroma y el El sabor del sabor, oliva. el aroma y el sabor del aceite de oliva, sí. Pero vas a Puede ser, obtener la crocancia igual con esos otros sí, sí, aceites. sí. El aceite de girasol, tenemos aceite de girasol muy bueno en el país también. Perfecto, profe. Otra pregunta de Paola de Cut. Felicidades por la iniciativa, aprendí bastante. Muchas gracias, Paola. Vamos a seguir haciendo esto, ¿eh? Así que esta es la primera charla online de varias que se vienen. A ver, otra pregunta. Derlis Torres pregunta, ¿cuánto tiempo de precocción lleva la masa? También quiero saber cómo hago para que la masa tenga un color doradito. Bueno, la precocción, por ejemplo, esa masa que preparamos en el video, yo le doy 7 a 8 minutos a 220 grados. ¿Qué va a pasar si le doy más tiempo? Como tiene azúcar, el color va a ser muy dorado ya. Y alguno va a decir, no, ok, palan de masa, se quemó la masa. Y Depende no te mucho de la olvides que va receta. a volver a entrar, profe, al horno esa pizza. Sí, porque esa es una precocción, Exacto. Después vuelve a entrar. Ahí ya es a todo dar, profe, y hasta que se dore y se gratine el queso. Sí, ahí sí. 8 minutos está bien, 8 minutos está bien. A 8 minutos. 220, 250 grados inclusive. Horno fuerte, 8 minutos aproximadamente. Así es. Ahí nos preguntan también, Gabri, ¿hay diferencia entre usar aceite de oliva y aceite de girasol para la elaboración de la masa de pizza? Sí, es lo que dijo recién el profe en cuanto a sabor y aroma que nos aporta el oliva, pero podés utilizar aceite de girasol sin problema. Otra pregunta, profe, de Judith Belleler, ¿amasado a mano o a máquina es lo mismo? No, con el amasado a máquina, mis brazos no sufren tanto. No, no, el proceso del amasado en sí es igual, pero el método es diferente. Recordemos que la pizza, en su origen, era todo amasado a mano. La pizza clásica. Estamos hablando, al hablar de pizza clásica, nos trasladamos a un lugar llamado Nápoles. No conozco, en Italia, donde nació la pizza. Entonces, al hacer el amasado a mano, hay menos trabajo a la masa, pero ya para la producción industrial conviene siempre el amasado a mano. El procedimiento de elaboración es diferente. El trabajo que se hace es el mismo. Perfecto. Profe, Daniel Gómez pregunta, ¿el agua cuando usas semolín es menor la cantidad? Es casi igual, porque el semolín no tiene tanto gluten, no tiene tantas proteínas como la harina 3.0, por ejemplo, pero está por ahí nomás también. Perfecto, profe. A ver, tenemos otra pregunta de Suni Baez. Ya tengo funcionando mi pizzería, pero no encuentro el secreto para guardar mis masas y pueda utilizar al día siguiente. ¿Cómo hago para que no huela demasiado a levadura? Pregunta. Disminuir levadura. Quiere decir que está muy apurada Suni. Le está Suni, mandando mucha levadura. disminuir levadura, Suni, y no sé si es precocida la masa o cruda, pero especialmente disminuir la levadura. Genial. Después, en todo Disminuir caso, la a través de las levadura redes,
A ¿Y través de cómo las redes, conservar, profe? a Habíamos través de las dicho congelar. sí, a través de las redes también podían contactarse y después vemos si en algún momento dado se le da orientaciones específicas para casos específicos también. No hay ningún problema. Que se pongan en contacto, el profe va a ver de ayudarles también en su producción. Hildebrand tiene eso previsto, así que escríbanle al profe y podemos ver las recomendaciones, inclusive hacer una visita si es que la ocasión lo merita, profe. Porque volveremos, si Dios quiere. Volveremos más fuertes y haciendo mejores pizzas. Así es, así es. Profe, Miriam pregunta, ¿por qué la masa sale demasiado pegajosa? Si se sigue la receta, así como el maestro explica, ¿cuál será el problema? Le sale pegajosa la masa. La pegajosidad va a depender, por un lado, de la cantidad de agua, por ejemplo, que se utiliza. Uh-huh. Otro puede ser al disminuir sal. La sal, por ejemplo, dentro de su función, aparte de darle el sabor, fortifica el gluten, refuerza el gluten y hace que sea un poco más resistente. Entonces, esa falta de resistencia es lo que hace que la masa se vuelva pegajosa casi siempre. Ok. ¿Le faltó sal, puede Disminuir, ser, o pesamos mal el agua? sí, el más o menos, generalmente no hay manera de corregir. Perfecto. Tiene que ser recetas establecidas. O a lo mejor tiene mucha masa en las manos, si es que hace a mano, y se le pega porque la mano tiene masa. Si te lavas las manos, volvés a manipular, a lo mejor ya no se te pega más también. Es otro tip que le damos. Ayuda mucho también la utilización un poquito de aceite que yo suelo utilizar para lubricar la mesa y la mano. Ayuda Un mucho eso. poquito de aceite de oliva en las manos, en la mesa, y con eso amasa mejor también. Daniel Gómez, profe, tiene otra pregunta. ¿El agua cuando usamos amasadora, es verdad que debe estar fría? Gracias. ¿Su nombre es? Es Daniel Gómez. Daniel Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarme eso. Generalmente, para empezar, se compra una amasadora rápida. La amasadora rápida, con la fricción que hace la amasadora, la velocidad y el habitáculo es muy pequeño, la tolva es pequeña, entonces golpea mucho, hay mucha fricción de la máquina, entonces aumenta la temperatura. Entonces la recomendación es, cuando se trabaja amasadora rápida, siempre utilizar agua fría, agua fría. Incluso para otras amasadoras también conviene porque nuestra temperatura es bastante cálida. Y no exagerar levadura. Ok, no se hagan los locos con la levadura, que le va a salir con mucho sabor a levadura y va a leudar demasiado rápido también, profe. Sí, así es, así es. Profe, otra pregunta de Gustavo Tota. ¿Puedo usar papel aluminio sobre la pizza para derretir el queso haciendo a la parrilla? Bruno, ¿tuviste experiencia en eso? Mira, el problema con el papel aluminio es que se te va a querer pegar también al queso, ¿ok? Podés usar. Yo te recomendaría que utilices una placa. La placa esa de lata que usas para el horno con bordes altos, da la vuelta o la chupinera y pone encima, ¿ok? O si no, la campana al parrigas, el famoso parrigas, profe, que cocinas sobre la hornalla. Esa tapa queda espectacular si hace redonda la pizza, por ejemplo. Así mismo. Sí. Ese es un mejor método que el papel aluminio. Profe, otra pregunta de Carlos Martínez. Saludo a Carlos Martínez si nos está viendo también. Al momento de precocinar la masa, ¿hay diferencia al encender el ventilador del horno? ¿Cuál es su función? Se refiere al horno convector. El horno convector generalmente reseca la masa, todo tipo de masa. Y por eso cuando recomendamos tema de horno, por ejemplo, hablamos de horno de piso, lo ideal, ¿verdad? Pero estamos diciendo, vamos a empezar con lo que hay. En el caso de que se pueda apagar, porque hay algunos hornos que no funcionan si se apaga el convector, por ejemplo, y puede quemarse la resistencia. Hay hornos inteligentes alemanes, profe, que no podés apagar el ventilador. Sí, son tan inteligentes que no quiere Eso hacer se lo les que pasa. sí. El ventilador lo que hace es secar un poco la masa. Pero si hay posibilidad, si ese horno permite, conviene que sea sin ventilador. Apagado. Perfecto. Para que no se nos seque, un efecto es lo mismo que dejar expuesta destapada la masa. Se quiere secar un poquitito por el ventilador. Sí, Ideal, entonces, profe, apagarlo si es que el horno tiene esa función de poder apagarlo. así mismo es.
Otra pregunta, profe, de Miriam. Si deseas dejar reposar la masa por más tiempo para que sea más gordito respecto a la explicación del maestro, ¿se puede dejar leudar fuera o dentro de algún refrigerador? En la heladera sería, profe, ¿verdad? Se está hablando de por más tiempo, ¿a cuánto tiempo también? Exacto. Si lo que quiere hacer la fermentación prolongada de 24, 48, 72 horas, tiene que ser en frío, ¿ok? Tiene que ser dentro del refrigerador tapado. Si se Sí, refiere nada más a un leudado rápido antes de entrar, sí, ahí puede ser a temperatura sí, ambiente, pero tapado. exactamente, sí, correcto. Perfecto, profe. Otra consulta de Liz Escurra. ¿Es importante precocinar primero antes de rellenar o se puede rellenar directo estando la masa cruda? ¿Cuál conviene más, profe? Si se va a hacer a nivel casero, yo aconsejo hacer la precaución, porque muchas veces hacemos la masa y no medimos el espesor de la masa. La masa muy gorda, muy gruesa, cuando yo le pongo la carga, no se va a cocinar esa masa porque está un poquito levantada. Así que si es para comercializar, conviene asegurarse para que no haya problema después de que me vendiste una pizza cruda. Perfecto. O sea, primero cocinar sin relleno. Sí, Bien. A ver, otra consulta tenemos acá de Suni. ¿Por qué hay veces que mi masa se encoge? Al estirar se vuelve a encoger. Ahí, como habíamos dicho, la falta de descanso de la masa, profe. Estaba un poco falta de relajada. descanso, falta de reposo de masa. Faltaba relajación. Otra pregunta, profe. ¿Recomienda el uso de la masa madre? ¡Ja! Si pudieran tener todo ese privilegio, eh, no hay nada que darle con la masa madre a una masa de pizza. Sí, Siempre es sí, mejor. se recomienda, se recomienda. Eso es algo que Es una, está empezando, profe, a entrar el tema de los panes de masa madre, las pizzas de masa madre. Es algo que está volviendo. es un, un efecto que está dando mucho que hablar en estos tiempos, el tema de la masa madre. eh, y seguramente la gente va a querer un día hacer un trabajo con masa madre y todas esas cosas. Tiene su proceso, pero se recomienda la utilización porque va a tener una pizza diferente al resto. ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, genial. Si puedo utilizar masa madre, te va a salir perfecta esa pizza. Christoph pregunta, profe, ¿dónde consigo la receta? ¿Está en la página de Hildebrand o en el libro Una pasión llamada cocina? Qué buen libro, entre paréntesis. Vamos, está en la página de Hildebrand, ¿ok? Anda a la página de Hildebrand en las redes sociales y vas a encontrar la receta del profe de la que estamos hablando hoy. Otra consulta de Lucho Alvarenga, profe. Consulta particular, ¿es recomendable usar harina leudante para hacer una masa de pizza? La vez pasada probé y los chicos dijeron que quedó muy rica. Le puse aceite, sal y agua nada más. También un detalle importante, cómo preparar la salsa de tomate que ya habíamos visto. Entonces, ¿harina leudante sí o no, profe, para la pizza? Sobre gusto no hay nada escrito. Eh, con la levadura, esa fermentación natural origina un sabor totalmente diferente a lo que se hace con una harina levante. Pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar, claro. Se estira, se hornea y ya está. Es una gran solución en casa. Se puede utilizar, se puede utilizar. Profe, pregunta también, si se hace fermentación prolongada al dejar en la heladera, ¿debemos taparlo con papel film o se guarda así nomás destapado? Pregunta. Generalmente yo recomiendo tapar con un plástico, una lámina de plástico. Entonces, Separadores que le dicen. sí, Separador grande. separadores, sí. Porque la idea es de que no se reseque la masa. Perfecto, ok. Para evitar ese problema, tapado en la ladera. Tapado. Rita Casco pregunta, ¿a cuántos grados cocino mi pizza en mi horno eléctrico? Tanto si quiero que sea crujiente como si quiero que sea esponjosa. En un horno eléctrico. Horno eléctrico, 220 a 250 grados. Perfecto. La esponjosidad va a estar dada por la receta, más que nada. Ok, ok. Muy bien, tenemos también una pregunta de Sol Riveros. ¿Cuántos minutos de cocción necesita la masa si se saca del congelador? ¿Cruda o precocida ya? Yo entiendo una masa precocida ya cuánto tiempo de cocción necesita.
Y generalmente con el relleno, todas esas cosas, va a llevar unos 10 minutos también. Entonces le da tiempo para que se derrita bien también todo el relleno, todo el queso, que es la característica de una pizza, ¿verdad? Cuando vos veas que el queso se derritió y se empezó a gratinar, significa que ya está para sacarle cuando vos quieras en ese punto. Que ya está, porque si se deja más tiempo empieza a dorarse ya el queso y ya no tiene esa elasticidad. Perfecto. Otra pregunta, profe. En el caso del uso de amasadora, ¿hay un orden para incluir los ingredientes? Pregunta. Sí, especialmente en el caso de la levadura. Bueno, en la amasadora, trasladándome un poquito en una cuadra de amasadora, yo preparo, por ejemplo, el líquido de la receta que estuvimos viendo. En el líquido diluyo la sal, el azúcar, la harina ya está en la amasadora, vuelco ahí el líquido y hago trabajar, si tengo amasadora de 2 velocidades, trabajo en velocidad lenta hasta que se hidrate la harina. Posterior a eso, le agrego la materia grasa, aceite o manteca o margarina, y al final, si voy a utilizar levaduras frescas, al final le agrego la levadura fresca. Esa es la característica de nuestro país. La alta temperatura, especialmente en los lugares de producción, no poner la levadura fresca al inicio del amasado, porque si no, se va a recalentar la masa y va a empezar a producirse una fermentación antes de tiempo. Perfecto. En el caso de la fresca, entonces, más adelante. Al final. Buen día. ¿Cómo calculo el agua en gramos? En cuanto al tema del agua, gramos y cc, mililitro, son iguales. 100 cc equivale a 100 gramos. Ya no en el caso del aceite, por ejemplo, que es más espeso. Todas las recetas que yo suelo dar están dadas en gramos. O sea que 1 litro equivale a 1000 gramos. Entonces, señores, pesen en gramos. Si necesitas 500 ml, 500 gramos de agua. Así es. Profe, saludos desde México. ¿Cómo seleccionó la harina perfecta para esta pizza? Ya que en mi país no venden la de la receta, no venden Hildebrand por ahora. Vamos a llegar a México. Voy a tomar nota y envío al departamento. México tiene también harinas muy buenas. Tengo muchos amigos mexicanos con quienes hemos compartido algunos tacos, mexicanos quienes estuvieron aquí en otros tiempos. Y bueno, a conseguir harina fuerte, una harina fuerte, que consiga ahí, tranquilamente puede adaptarlo. Perfecto, profe. Con este último mensaje nos vamos a despedir de esta primera charla online de Hildebrand. Lili dice, felicitaciones por esta iniciativa, algo que a nadie se le ocurrió, ustedes lo hicieron. Aprendí muchísimo, en la próxima hablamos sobre pan, dice Lili. Muchísimas gracias por esta consulta. Yo le dejo con la respuesta y la despedida al profe por mi parte. Nos vemos en otra edición de la charla online. Profe. Ya que Bruno fue olvidadizo, tenía que recordarme. Profe, te fallé, profe. Decinos, No, la peor harina y la peor levadura. La peor harina, que no me echen de Hildebrand. La peor levadura, que no me echen. La peor margarina, la peor materia grasa, no tiene marca. Es aquella materia prima que tiene la desgracia de caer en manos de personas que absolutamente no conocen nada de eso o no quiere hacer el trabajo que está haciendo. Por eso mi recomendación siempre es capacitación, capacitación, capacitación. Con esto, les saludo y les mando un gran abrazo y nos encontramos en el próximo encuentro con las manos en la masa. Chao.